Hola, buen día a todos y todas. Agradecemos el tiempo brindado para poderles dar esta charla acerca de la tuberculosis con resistencia a fármacos. Mi nombre es la doctora Nayeli Saavedra Herrera. Llevo a cargo la coordinación de este componente. Por lo tanto, estaremos abordando todo lo que tiene que conocer o todo lo que debe de identificar el responsable estatal de tuberculosis acerca de esta patología. En este contexto, queremos que conozcan ustedes acerca de cómo empezó a funcionar la Estrategia Nacional de Atención a las Personas con Tuberculosis Resistente a Fármacos. Cabe mencionar que esta implementación es desde el año 2010, tiene un objetivo general que es el lograr un manejo integral y un acceso universal tanto al diagnóstico como al tratamiento para las personas que están teniendo esta patología en el país, con tres grandes procesos, que sería el proceso de detección y diagnóstico en caso de tuberculosis farmacoresistente, el proceso de gestión de fármacos y el proceso de uso racional de los medicamentos. Es importante mencionar que esos procesos como tal los lleva a cabo el Programa Nacional con apoyo de los programas estatales, con la parte de epidemiología y la parte de laboratorio, pero es importante para llevar a cabo esa información que todo lo que contenga la parte de notificación de información nos ayuda para poder tener avances en esos procesos e ir modificándolos o irlos mejorando. Es por eso que las personas que tengan a su cargo esta parte de la atención de tuberculosis, en específico para tuberculosis resistente, tengamos conocimiento tanto de definiciones operacionales en tuberculosis sensible como en resistente, qué es la vigilancia rutinaria, cuáles son los métodos diagnósticos que en el país tenemos para la tuberculosis resistente, conocimientos acerca de las poblaciones bacilares y las bases bacteriológicas. Es importante saber por qué los medicamentos, por qué la duración, por qué la combinación que se debe hacer entre ellos, cuáles son los fármacos antituberculosis de primera y de segunda línea, qué significa hacer un manejo integral de las personas, el estudio de contactos, la notificación y seguimiento en el tratamiento y la vigilancia post-tratamiento. ¿Por qué? Porque finalmente tenemos algunos indicadores que tenemos que dar respuesta tanto a nivel nacional como internacional, como son los indicadores de detección, que no es más que identificar y diagnosticar los casos en grupos de riesgo de farmacoresistencia, la inclusión en enrolamiento de tratamiento, que es la corte de tratamiento, resultados provisionales, que es ver durante la evolución bacteriológica del paciente, en el seguimiento, cómo va convirtiendo a negativo o si eso no se lleva a cabo, porque de esta forma podemos identificar de forma oportuna fracaso de tratamiento. Y la condición de egreso final, que es el cierre de la corte. Debido a la duración de los esquemas de tratamiento que tenemos en farmacoresistencia, generalmente el cierre de la corte de tratamiento se lleva 2 años después de haber iniciado esa corte de tratamiento. Aquí no les voy a mencionar como tal las definiciones operacionales, no quiero leerlas porque es más de leerlas, entenderlas, pero sí quiero que tengan ustedes estas diapositivas bien presentes para que posteriormente puedan revisarlas. Es importante lo que les mencionaba al inicio, que toda esa información que ustedes contengan en los sistemas de información de tuberculosis finalmente nos sirven a los programas estatales y nacionales para poder hacer políticas públicas de salud. Entonces, en tanto tengamos mejor calidad de la información, podemos tener mejores tomas de decisiones para ello. En ese sentido, tenemos que saber cuáles son los casos nuevos y los casos nuevos resistentes. ¿Por qué? Porque anteriormente nada más estaba la definición de casos nuevos. Al momento de que el año 2013 se hace el uso del EXPERT como método diagnóstico para la tuberculosis resistente, es que empieza a surgir esa definición de caso nuevo resistente, debido a que tenemos ya la forma oportuna de tener el diagnóstico en ese tipo de resistencia al tener un diagnóstico en menos de 2 horas. En ese contexto es bien importante definir qué es un caso nuevo y qué es un caso nuevo resistente. En esta diapositiva define esta parte. El caso de tuberculosis nuevo es aquel paciente que no ha recibido tratamiento para tuberculosis o lo ha recibido por menos de 30 días. Es importante el tiempo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con esta parte que les mencionaba previamente, acerca de las poblaciones bacilares. El caso nuevo resistente, que es un caso de tuberculosis, pero al cual se le hace el diagnóstico de algún tipo de resistencia y que la persona nunca ha recibido tratamiento o ha recibido por menos de 30 días. Entonces, si de pronto tenemos casos que ya recibieron un esquema de tratamiento, que quizás incluso ya tuvieron una clasificación final de abandono, se perdieron el seguimiento, fracasaron a un tratamiento previo o concluyeron,
y nuevamente tiene un evento de tuberculosis y le detectamos en ese momento la resistencia, no puede ser definido como un caso nuevo, es un caso previamente tratado y que actualmente tiene ya una resistencia identificada, pero no puede confundirse con que sea un caso nuevo. Un caso nuevo resistente es aquel que nunca recibió el esquema de tratamiento o lo recibió por menos de 30 días. Es importante que tengamos bien identificada estas definiciones operacionales para que no tengamos algún problema posteriormente acerca de que nuestro panorama epidemiológico tenga alguna situación de que ahora ya los casos que estamos teniendo con más situación de farmacoresistencia sea casos nuevos. Cabe mencionar que puede ser que este panorama empiece a cambiar conforme el país empieza a tener más la oportunidad de tener esos accesos a esos métodos diagnósticos para que de forma oportuna, al momento de que tengamos una baciloscopía beca positiva y en lugar de aplicarle de forma inicial un esquema de tratamiento, a este paciente lo sometamos a una prueba de sensibilidad como es un expert y tengamos este resultado en menos de 2 horas, vamos a poder identificar estos casos nuevos resistentes. El otro tipo de pacientes son los casos previamente tratados y son estos pacientes que generalmente ya recibieron por más de 30 días un esquema de tratamiento, ya sea a primera o a segunda línea. ¿Quién compone ese tipo de definición de caso nuevo? Es caso previamente tratado, perdón. Son las recaídas, que generalmente son los pacientes que los compone el curado y el término de tratamiento, el fracaso de tratamiento y la pérdida del tratamiento anteriormente llamado abandono. Entonces, tenemos algunos de estos tipos de pacientes, no podemos clasificarlos como casos nuevos, son casos previamente tratados y deben ser registrados de esta forma en el sistema de información. Aunado a las definiciones iniciales o de tipo de paciente, tenemos otras definiciones que son las definiciones al concluir el esquema de tratamiento. Y esto va a depender el tipo de resistencia que el paciente haya presentado y también el tipo de esquema de tratamiento que va a recibir. En ese contexto tenemos la definición de egreso, que sería el curado o el término de tratamiento, que se está aplicando para casos monoresistentes, poliresistentes y resistencia a la isoniazida. El paciente curado es aquel paciente que terminó el esquema de tratamiento que indicó el COEFAR o el GANAFAR, que es el COEFAR es el Comité Estatal en Farmacoresistencia y el GANAFAR es el Grupo Asesor Nacional en Farmacoresistencia y presenta baciloscopía y cultivo negativo en el último mes de tratamiento y al menos en una ocasión anterior. Es importante mencionar que todos los pacientes con tuberculosis bacteriológicamente positivos deben de tener un seguimiento mensual, ya sea por cultivo o baciloscopía, dependiendo el tipo de sensibilidad o resistencia que tenga. En los casos de tuberculosis sensible se pide que la baciloscopía sea mensual y en el caso de la farmacoresistencia es baciloscopía y cultivo mensual. En ese sentido, también tenemos a los pacientes que terminan tratamiento. ¿Por qué se define como término de tratamiento? Porque no tenemos este seguimiento bacteriológico que les mencionaba. No tenemos ese seguimiento mensual con baciloscopía y cultivo que refiere la anterior definición. Por lo tanto, nada más sabemos que la persona concluyó el esquema de tratamiento que le fue indicado en el comité o en el GANAFAR y con ese sentido, pues no tenemos una comprobación bacteriológica para definir una curación de tratamiento y finalmente queda como un término de tratamiento. Curado y término de tratamiento ahora en los casos RR, multifarmacoresistente, PRR y XDR. En ese sentido, tenemos que ver igual con el seguimiento bacteriológico por el cultivo, pero aquí es importante conocer al final de tratamiento cómo el paciente concluye. Espérame, Felipe, tengo muchas notificaciones que me dejaban ver la computadora. Ya, listo. En ese sentido, la curación se define como el paciente que concluye el esquema de tratamiento igual que recomienda el Comité Estatal o el Grupo Asesor Nacional, que no hay evidencia de fracaso, considerar esta parte de fracaso porque viene en otra diapositiva acerca de qué es fracaso, y que presenta 3 o más cultivos consecutivos negativos en al menos un intervalo de 30 a 60 días entre ellos. Esto es que al final de su fase de tratamiento, de continuación, la fase de sostén o esterilizante que la llamamos nosotros, el paciente cuenta con estos cultivos negativos, con un intervalo bien importante de 30 a 60 días. Si ese intervalo es mayor a ese tiempo, no se puede considerar como curado a esta persona porque es por eso importante tener el seguimiento bacteriológico mensual. Que el término de tratamiento, pues es un paciente que igual que el anterior, concluyó el esquema de tratamiento, pero no tenemos esta confirmación bacteriológica con esta periodicidad de 30 o 60 días. Simplemente va a quedar como un término de tratamiento.
Peor aún son aquellos pacientes que en algún momento nunca se les realizó y pues finalmente pues concluyen el esquema de tratamiento, pero no sabemos cómo concluyó ese esquema de tratamiento. Y hay veces que esos pacientes pues vienen de ya presentando fracaso de tratamiento, pero no se está identificando de forma oportuna. Aquí está la definición de fracaso. En este caso son los pacientes que desafortunadamente no convierten al final de la fase intensiva de tratamiento. ¿Qué es la conversión? Más adelante se define como tal, pero es que esos pacientes nunca su baciloscopía y cultivo se hizo negativo. Otra situación es la llamada reversión bacteriológica, que después de un periodo de conversión, o sea, después de que se hayan hecho negativos sus cultivos, vuelven a ser positivos. Entonces, hablando que este paciente ya tiene datos de que está fallando su esquema de tratamiento, porque iba bien y posteriormente vuelve a hacerse positiva su bacteriología. Eso es hablar también de fracaso de tratamiento. Que un paciente haya iniciado un esquema de tratamiento y posteriormente conozcamos que ahora es resistente a algún medicamento que compone su esquema de tratamiento que está recibiendo actualmente. En específico serían las fluoroquinolonas y por la definición que se tiene todavía algunos de los inyectables, aunque esto posteriormente va a modificarse. O la presencia de reacciones adversas que van a poner en peligro la vida de la persona. No estamos hablando de reacciones adversas leves, sino de acerca de reacciones adversas ya moderadas o graves o severas que están condicionando que la persona no pueda continuar el esquema de tratamiento, por lo cual tenemos que fracasar ese esquema de tratamiento y realizarle un nuevo esquema de tratamiento, diseñarle un nuevo esquema de tratamiento con fármacos que eviten la situación de esa reacción adversa o que la limiten como tal. Es importante considerar esta definición de fracaso porque tenemos 4 situaciones en las cuales se pueden presentar y que tenemos que finalmente clasificar a la persona afectada con esta definición. En general, tanto caso, sin importar el tipo de resistencia, tenemos también las definiciones que es de función, que eso va a hacer que la persona fallezca ya sea por TB o con tuberculosis. En general, la OMS nos evalúa de forma general de función, de acuerdo a las cortes que tenemos en el programa nacional, hacemos la diferenciación entre si fue por tuberculosis o con tuberculosis. La pérdida en el seguimiento, que finalmente es el llamado anteriormente como abandono, que el paciente interrumpe el tratamiento durante 2 meses consecutivos o más. El traslado no es una definición, sino es un estatus momentáneo en el cual un paciente estaba en una unidad de salud y es transferido a otra unidad de salud, jurisdicción o incluso estado o a veces hasta país. Y el no evaluado son los pacientes que de plano no se define una clasificación final, se quedan en blanco, pero sabemos que inició esquema de tratamiento. Lo importante de los pacientes no evaluados es que sean los mínimos que sean este tipo de pacientes, porque también evalúa a aquellos pacientes que no inician esquema de tratamiento. Es importante siempre tener en consideración esos pacientes no evaluados, porque de pronto también no sabemos qué actividad, qué acción hicieron los estados de pronto con esta persona que se quedó con ese estatus y que finalmente va a afectar en la corte de tratamiento, pero más que afectar una corte de tratamiento, estamos afectando porque no estamos cortando cadena de transmisión y esta persona sigue transmitiendo en su comunidad, en su familia, la persistencia de la enfermedad. Posterior a conocer estas definiciones operacionales, tenemos que saber acerca del diagnóstico y la detección en tuberculosis resistente. Es importante saber que hay factores que contribuyen a que se esté generando la tuberculosis farmacoresistente. Desafortunadamente, en estos factores que contribuyen está el personal de salud, otros son los medicamentos y otro es la persona afectada. Entonces, tenemos que ver cuáles de esos factores podemos ir modificando para ir limitando que se vaya generando la tuberculosis farmacoresistente de este tipo de factores. No, es importante es importante también mencionar que estos factores también van aunado con la situación de las poblaciones bacilares que posteriormente en algunos cursos ya más detallados con los clínicos para poder ustedes tener acceso. En la situación de los factores que contribuyen a tuberculosis farmacoresistente tenemos al personal de salud y eso generalmente tiene que ver con dar algunos tratamientos de tuberculosis de forma inadecuada, como es tener una existencia limitada de medicamentos y que hagamos una prescripción inadecuada en la dosis, en la cantidad o el tiempo que dure el esquema de tratamiento, que tengamos que adicionar algún fármaco
que estamos identificando en alguna bibliografía y que de pronto lo tengamos acceso y que lo estemos agregando de forma no adecuada, o sea, salirnos de la norma. Empleo de medicamentos o combinaciones con una combinación poco eficaz, o que existe algún tipo de fracaso al interior de los programas de tuberculosis. Sobre los medicamentos, ¿qué factores contribuyen? Son la mala calidad de los medicamentos, los tratamientos incompletos, que haya una falta de disponibilidad de medicamentos. Es importante mencionar esto porque de pronto con un esquema de tratamiento queremos iniciar a más pacientes, no es factible, siempre se tiene que garantizar que la persona que inicie el esquema de tratamiento concluya con su esquema de tratamiento, contar con su esquema de tratamiento completo para que concluya el mismo. No podemos estar tomando un esquema de tratamiento para más de un paciente. Van las condiciones de almacenamiento, tenemos que ver situaciones de humedad, situaciones de temperatura, para que este medicamento conserve su calidad. Y bueno, otro factor contribuyente son las personas afectadas. Generalmente tiene que ver con la ingesta inadecuada de medicamentos, ya sea porque no se le da la información completa, tanto a él como a su familia, que no existe una comunicación entre la persona afectada y el personal de salud, que existen situaciones de poca adherencia al tratamiento, ya sea porque se está presentando efectos adversos que a lo mejor no se están identificando y no se están tratando, no se están derivando para su manejo, problemas de mala absorción que tenga la persona afectada por situaciones como tal de su economía, presencia de toxicomanías, falta de recursos económicos, que la persona tenga que escoger o decidir entre tomar el medicamento o acudo a trabajar. Barreras sociales, factores socioculturales, estigma y discriminación. Entonces, si estamos identificando algunas de esas situaciones en algunas unidades de salud o en algunas jurisdicciones, es importante hacer un abordaje para limitarlos, porque finalmente, si no estamos abordando estas situaciones, esas personas van a estar contribuyéndose a que el esquema de tratamiento no se concluya y finalmente esta persona llegue a abandonar el esquema de tratamiento o llegue a tener una mala decisión a su esquema de tratamiento, se ha tomado de forma inadecuada y contribuya más a la formación de la farmacoresistencia. La estrategia fin de la tuberculosis nos habla acerca de un acceso universal a las pruebas de sensibilidad a fármacos. Esto es dado en dos vertientes. La primera sería a todos los casos de tuberculosis, que sería lo ideal, y la otra es enfocado mínimo a identificar la resistencia a rifampicina. En ese contexto les menciono que desafortunadamente en el país en este momento no tenemos la capacidad para que todos los pacientes que estamos identificando con tuberculosis se sometan de forma inicial a una prueba de sensibilidad como es el EXPERT, que es una prueba rápida. En ese contexto tenemos que trabajar con grupos de riesgo, pero si el Estado tiene la capacidad, ha identificado que tiene la cantidad suficiente o la gestión correspondiente para que tengan para todos sus casos nuevos la prueba de sensibilidad, como es el EXPERT, adelante se la pueden realizar. Entonces, lo ideal es hacerle a todos para tener una prueba de resistencia mínimamente en la rifampicina. Si no tengo, bueno, tengo que hacerlo en grupos de riesgo. Pero a esos pacientes que ya les hice una prueba de rifampicina y tienen una resistencia a este medicamento, es obligatorio conocer todo el panel de resistencia para saber que los fármacos a los cuales va a integrarse el esquema de tratamiento que va a recibir la persona sean sensibles y no estemos ocasionando también nosotros mismos una malfunción, una inadecuada uso de estos medicamentos porque no estamos identificando esta resistencia de forma temprana. En esta diapositiva les presento lo que son los grupos de riesgo para farmacoresistencia, como les mencionaba. Si el Estado tiene la capacidad, ya vieron con su laboratorio estatal, ya vieron con las jurisdicciones, que tienen la cantidad suficiente de pruebas para realizarle a todos los casos nuevos, lo pueden hacer. Si no, enfoquémonos a grupos de riesgo. ¿Y cuáles son los grupos de riesgo? Estos están divididos de acuerdo a la probabilidad de presentar la resistencia. Tenemos 3 grupos, que serían los de muy alta probabilidad, los de alta, los de intermedia o los de baja. Los de muy alta probabilidad generalmente son los pacientes que ya vienen de más de un fracaso esquema de tratamiento. O sea, ya conocemos que este paciente ha recibido varios esquemas de tratamiento en tuberculosis y a su mayoría ha fracasado. Los de alta probabilidad son pacientes que son contactos de un caso farmacoresistente. De acuerdo a lo que marca la bibliografía, se conoce que entre el 80 y los 85% de los pacientes que son contactos van a tener el mismo patrón de resistencia que su caso índice. Entonces es importante el estudio de contactos, verificar que las personas que estamos diagnosticando con tuberculosis
sea en contacto para identificar de forma oportuna que ya sabemos que es fármaco resistente, o durante el estudio de contactos identificar bien a los pacientes que tengan una probable tuberculosis activa o una infección de tuberculosis latente. El fracaso de tratamiento mínimamente o un esquema primario también es un factor. Entre los intermedios o bajos son los pacientes que tienen una recaída o reingreso por abandono o pérdida en el seguimiento. Las personas que persisten con beca positiva al segundo o tercer mes de tratamiento. ¿Y por qué es importante conocer esto? Lo que les mencionaba al inicio, es importante que todos los pacientes que se hagan el diagnóstico con bacteriología tengamos un seguimiento mensual, con la finalidad de que podamos conocer que va con una evolución adecuada y que al segundo mes de tratamiento, del tratamiento primario, que cuando cambiamos la fase de tratamiento, los fármacos que continúan van a poder ser sensibles a este esquema de tratamiento que va a recibir. Entonces, si mi paciente va con beca positiva del segundo o tercer mes de tratamiento, es un foquito de alerta para que tengamos que identificar a este paciente y descartarle un tipo de resistencia a los medicamentos que está tomando en ese momento. ¿Qué otro tipo de personas también contribuyen a este grupo de riesgo? Bueno, son aquellas personas que viven con VIH-Sida o con diabetes mellitus. Y de las personas con diabetes mellitus, no nada más, hay que pensar en este momento en aquellas personas que tienen mal control de su glicemia. Fracasos a tratamiento en sector privado, aquellos pacientes que tengamos identificado que tuvieron un tratamiento o indicado por un médico privado y que sabemos que generalmente no se supervisan. Que venga el paciente de alguna zona de alta prevalencia de tuberculosis fármaco-resistente y no pensar en el extranjero nada más, sino pensar también en el interior de nuestro país, conocer nuestro panorama epidemiológico para saber si hay una persona que viene de algún estado que tiene alta carga de tuberculosis resistente, también sea un foco rojo y pensar en tuberculosis y descartarles a ella la tuberculosis resistente. El uso de fármacos que conocemos con mala calidad o que sea un pobre esquema de tratamiento, o que se ha tratado en malos programas de tuberculosis, que sepamos que la persona tiene problemas de mala absorción, y personas privadas de la libertad y el personal de salud también son factores de riesgo. Por lo tanto, en estas personas debemos descartar siempre la existencia de tuberculosis fármaco-resistente. Si tenemos alguna persona con esta condición de grupo, lo que se debe de realizar es una prueba de sensibilidad para descartar la resistencia mínimamente a rifampicina. En ese contexto, lo que les mencionaba, el antecedente más contundente para desarrollar lo que es la tuberculosis resistente generalmente es haber recibido un tratamiento previo de tuberculosis, ya sea TB sensible o TB resistente. Pero si a esta persona le agregamos algún otro factor contribuyente, como los que mencionamos al inicio, como es un tratamiento inadecuado, que existe algún factor, que hay algún problema entre el personal de salud con la persona afectada, factores que contribuyen a que no se lleve un esquema de tratamiento estrictamente supervisado, entonces van a contribuir a que esta formación de la farmacoresistencia se vaya incrementando. Todas estas personas que tengan ese tipo de grupo de riesgo, finalmente tenemos que hacer una prueba de sensibilidad. De todas las que les mostré inicialmente, quédense al menos con estas 7 ideales. Si tienen a estas personas con este grupo de riesgo, hay que someterlo a una prueba de sensibilidad, pero si no, mínimamente esas 7 personas que voy a mencionar. Y sería el fracaso a tratamiento previo, la exposición a un caso de tuberculosis farmacoresistente, es decir, a un contacto, el que persista con baciloscopía positiva, la recaída o el regreso a tratamiento, la presencia de tuberculosis con personas con afección a VIH o con diabetes con mal control de su glucemia, personal de salud y personal privado de la libertad. A estas personas tenemos que aplicarle una vigilancia rutinaria, y esto es que es someterlos a una prueba de expert. Si no tuviese expert, que de pronto en algunas situaciones se puede presentar, pues tengo que recurrir a las pruebas de sensibilidad convencionales. Entonces, la situación en este tipo de pruebas es el tiempo en el cual me va a llegar el resultado. Es por eso que se está optando por tener de forma rápida un resultado de sensibilidad al utilizar un expert. Si estas personas tienen, además de una resistencia a rifampicina, isoniazida o una multifarmacoresistencia, pues tienen que ser sometidos a una prueba de sensibilidad de segunda línea para conocer que los medicamentos a los cuales va a recibir un nuevo esquema de tratamiento, pues estén sensibles a este fármaco. Es por eso que es necesario que estos pacientes al 100% se les someta a estas pruebas de sensibilidad. Y con ello estaremos cumpliendo la parte de la vigilancia rutinaria.
¿Cuál es el algoritmo que se utiliza para las pruebas de sensibilidad y que nos marca el INDRE? Eso va a depender mucho también del tipo de muestra que se tiene. Lo ideal, pensemos, es una muestra de una baciloscopía, de una muestra pulmonar, en la cual generalmente es una muestra abundante. Vamos a poder hacerla y procesarla en dos métodos diagnósticos diferentes, como va a ser en el expert y también a través de un cultivo para que se someta a pruebas de primera y segunda línea. Si es una muestra como es el líquido cefalorraquídeo, en el cual sí se limita la cantidad, hay que priorizarla para que se someta en un expert. Lo ideal es tenerla para los dos métodos diagnósticos, pero si no es tanta la cantidad, prioricémoslos a un expert. En ese contexto, si el paciente tiene este tipo de muestra, vamos a poderla someterla a un expert. Y si ese paciente tiene una resistencia a rifampicina notificada ya en este método diagnóstico, tenemos que someterlo a pruebas de sensibilidad de segunda línea. Mínimamente al inicio sería para levofloxacino y moxifloxacino, para saber las quinolonas cómo están. Y si es resistente a alguna de esas dos quinolonas o ambas, tiene que completarse el panel de resistencia a través de hacerle una sensibilidad a los fármacos como son bedaquiline, linezolid, clofazimina y delamani. En el caso de que no tengamos un expert, pues tenemos que hacerlo a través del cultivo y seguir el mismo proceso. Si es una resistencia isoniazida, si es una resistencia a rifampicina o una multifármaco resistencia, tenemos que someterlo al siguiente panel de resistencia, que serían las quinolonas, y si salieran resistente a alguno de esos medicamentos, tenemos que completarlo al resto del panel de resistencia. Existe un método diagnóstico que se llama LIPA. Hay tanto para primera línea como la de segunda línea, pero es muy limitado este método diagnóstico y solo tienen como tal lo que es el INDRE y el INER. Si hay la posibilidad se lo puede aplicar, pero si no, bueno, generalmente todos los laboratorios estatales de salud pública cuentan con el expert y cuentan con el cultivo y pruebas de sensibilidad. Y si no contase con este método diagnóstico, ellos tienen que derivar la muestra directamente al INDRE. Hay también a través de los hospitales del IMSS, de sus laboratorios, que ellos ya están procesando también expert y están procesando lo que son cultivos a primera línea, a segunda línea, y están también en proceso algunos más de algunos otros laboratorios, como es del ISSSTE, que hasta el momento nada más hace expert y hace cultivos. También tenemos del Hospital de Nutrición, también hace cultivo y expert a primera línea. Y tenemos la parte del INER que someten pruebas de sensibilidad, tanto expert como LIPAS, como lo que son pruebas a primera y segunda línea, al igual que el INER. Entonces tenemos que conocer en nuestro estado la capacidad de respuesta que tiene nuestro laboratorio estatal acerca del diagnóstico en tuberculosis. Ya que tenemos este conocimiento de cuáles son las pruebas, cuáles son los métodos diagnósticos, vamos a poder definir cuál es la resistencia que tiene la persona afectada y de acuerdo a eso se diseña el esquema de tratamiento y su abordaje que debe de tener. La resistencia se comprende en dos partes. Una son nada más a los fármacos de primera línea y las siguientes resistencias son una combinación entre primera y segunda línea. Esa es la actualización que se tiene del año 2021 acerca de los diagnósticos de resistencia y se define como monoresistencia el paciente que tuvo una resistencia a un fármaco de primera línea, la polirresistencia a más de uno, la resistencia isoniazida, que es importante mencionar que puede estar entre la mono y la polirresistencia, sí, pero aquí es importante detallar este tipo de resistencia porque hay que ver que siga la persona con sensibilidad a la rifampicina. La resistencia RR, que es la resistencia a rifampicina, que generalmente, como les mencioné, empezó el auge en el año 2013 con el uso de los expert, en el cual inicialmente nada más teníamos este resultado y no teníamos el resultado a través de los cultivos. La multifármaco resistencia, que ya es una combinación de tener la presencia de una resistencia tanto a rifampicina y isoniazida, y generalmente se suma o de pronto que tengamos el resultado del expert y posteriormente tengamos conocimiento del resultado de cultivo. Entonces, esas dos resistencias se suman y generalmente forman la multifármaco resistencia o viene directamente de los pacientes que vienen ya con un patrón de resistencia a través de un método como es LIPA de primera línea o a través de un cultivo de prueba de sensibilidad a primera línea. Cuando estos pacientes ya han recibido esquema de tratamiento o se van complicando, ya forman los siguientes diagnósticos de resistencia, como el APRE-XDR, que es una nueva definición que se incluyó en el año 2021, y la XDR, que sufrió una modificación derivado de la evolución que ha tenido también los esquemas de tratamiento que se están recomendando para tuberculosis resistente. El caso XDR es una combinación que puede ser un caso que tenga una RR1 o una multifármaco resistencia, pero ahora tiene agregado también una resistencia a quinolona, ya sea a una o a ambas.
sea la quinolona a levofloxacina, amoxifloxacina, a las dos, o a quinolonas. ¿Por qué quinolonas ponemos también como definición? Porque les mencionaba que está el método diagnóstico que se llama LIPAS. Este método diagnóstico dice como tal resistencia a quinolonas. No define a cuál, simplemente le engrupa a cualquiera que componga las quinolonas. Es por eso que también hay que tener en consideración esta parte de los resultados que estemos emitiendo de acuerdo al tipo de método diagnóstico que se haya sometido esa muestra. Y la XDR, bueno, es un paciente que viene de una RR o una multifármaco resistencia, es resistente a quinolonas y además es resistente a bedaquiline y al linezolid. Entonces, cuando tengamos este patrón de resistencia, ya se compone con un caso XDR y son casos muy complicados que son evaluados directamente en el Grupo Asesor Nacional de Farmacoresistencia. Aquí están los medicamentos que integran los esquemas de tratamiento. Este es el esquema de tratamiento que generalmente se ocupa para la tuberculosis sensible y son los llamados fármacos de primera línea, que es la rifampicina, la isoniazida, el etambutol, la piracinamida. El tratamiento primario generalmente que se compone por 6 meses, dos meses con fase intensiva de 4 fármacos y los siguientes 4 meses con 2 medicamentos potentes como la isoniazida y la rifampicina. De esa segunda fase de tratamiento se elimina la parte de la piracinamida y el etambutol. Es por eso que siempre tener en cuenta la evolución bacteriológica y clínica de la persona para decidir la modificación de esquema de tratamiento. En el caso de los fármacos de segunda línea, aquí está igual la nueva clasificación de la OMS. Yo creo que en breve también la estarán modificando, pero bueno, en el momento es la que estamos ocupando. Y están divididos en grupos A, B y C. En el grupo A se componen los fármacos como son las quinolonas, la bedaquilina y el linezolid. El grupo B es el grupo de la clofazimina, cicloserina y tericidona. Tericidona en el país no tenemos. Y el grupo C, que lo compone el etambutol, delamanid, piracinamida, los carbapenémicos, la micacina, letionamida, proteonamida y el ácido paraminosalicílico que también no tenemos en el país. Es importante que para que se formule un esquema de tratamiento para la tuberculosis siempre ser de 4 fármacos antituberculosis que cubran todas las poblaciones bacilares y que también que sean sensibles a las pruebas de fármacos. En ese contexto es importante vean de forma comparativa en TB sensible son 4 fármacos que integran el esquema de tratamiento y en la fase de la parte de los esquemas de tratamiento de tuberculosis resistente también se compone por 4 fármacos. Generalmente llegamos al grupo A y B, en el cual la base va a ser una quinolona, bedaquilina, linezolid, y como grupo B, para formar los 4 fármacos, se ocupa generalmente clofazimina, también cicloserina, y esto tiene que ver mucho con la localización de la enfermedad. Cuando no se puede ocupar del grupo A o B, ya sea por situaciones de toxicidad o por situaciones de resistencia, tenemos que echar mano de los fármacos que componen el grupo C. Y en ese contexto tenemos que ver cuáles serían los fármacos más útiles. Los carbapenémicos son muy buenos medicamentos, pero tienen algunas condiciones, y la micacina y la streptomicina también tienen algunas situaciones de toxicidad y también tiene que ver con la parte del uso a nivel operativo. Tiene más facilidad de utilizar un medicamento 100% oral a utilizar un medicamento ya inyectable. En este contexto, para saber cuál es el mejor esquema de tratamiento de la persona afectada, tenemos que considerar estas bases, como es qué actividad tiene este medicamento, si previene la resistencia a los medicamentos, si tiene actividad bactericida, esterilizante y su toxicidad. En ese contexto, aquí está esta tabla en el cual nos está, de forma gráfica, nos puede ir orientando a cómo se va diseñando el esquema de tratamiento, por qué se recomiendan tales medicamentos y tiene que ver con estas 4 bases que les acabo de mencionar. Como ven ustedes, un medicamento muy bueno y que cumple la situación de que prevenga la resistencia, sea muy buena bactericida y esterilizante y tenga muy poca toxicidad es la rifampicina. Entonces, generalmente apostamos siempre a cuidar el tratamiento primario, a que se lleve de mejor con una buena adherencia al tratamiento para que la persona afectada no recurra a un esquema de tratamiento de segunda línea. Tenemos también buenos medicamentos como son las quinolonas, como es el linezolid, el bedaquilina y los carbapenémicos. La situación de los carbapenémicos ya les había mencionado previamente, es la situación de que se tiene que aplicar vía intravenoso. Por lo tanto, su manejo a través del uso en el nivel operativo, pues sí dificulta porque tenemos que estar poniéndole al paciente un catéter y estar aplicando el medicamento ya sea cada 8 o cada 12 horas, de acuerdo al carbapenémico que estemos utilizando. E igual la micacina es un buen medicamento, pero la situación que es muy tóxico y además se tiene que aplicar por vía intravenosa. En ese contexto de los esquemas de tratamiento en el país tenemos este documento actualmente que son las recomendaciones que están para el tratamiento y nos va diciendo para el tipo de resistencia que tengamos en ese momento cuál es el esquema de tratamiento que se debe de otorgar.
En esa situación tenemos al caso RR multifármaco resistente, en el cual si el paciente no tiene ninguna condición de que sea resistente a quinolonas, tenga exposición a algún medicamento de los que va a recibir en ese momento, que no sea contacto de un paciente que sea resistente a quinolonas, que no tenga intolerancia a alguno de los medicamentos, la persona no tenga alguna situación de embarazo, lactancia, que sea tuberculosis meningia en menores de 15 años, o que no dispongamos el medicamento que va a integrar el esquema de tratamiento, podemos darle un tratamiento que llamamos como estándar. Estamos estandarizando el esquema de tratamiento, más no la atención. La atención siempre va a ser individualizada. El esquema estándar, que son 6 meses de bedaquiline, levofloxacino, linezolid, clofazimina, seguido de 12 a 14 meses de levofloxacino, linezolid y clofazimina. Eso generalmente es un esquema de tratamiento que va a durar aproximadamente de 18 a 20 meses, con la condición de que si hay una buena evolución bacteriológica, si tenemos un apego de un estricto seguimiento mensual con vaciloscopía y cultivo, podemos limitar este esquema de tratamiento a 15 meses, pero siempre tenemos que tener la comprobación bacteriológica de que la persona, tomó el esquema de tratamiento y que su evolución bacteriológica fue adecuada durante esos 15 primeros meses de tratamiento y podemos ya concluir el esquema de tratamiento. Si no fuese así, tendríamos que llevarlo a 18 o a 20 meses de tratamiento a la persona afectada. Si la persona tiene alguna condición, como les mencioné previamente, estos pacientes deben ser enviados a una valoración directamente al GANAFER. En el GANAFER hacemos reuniones de forma semanal, los días jueves, en un horario establecido donde se presenta a través de un archivo PowerPoint modelo para que presenten el caso a lo que son los clínicos que integran el Grupo Asesor Nacional de Farmacoresistencia, se llega a un consenso de su manejo clínico y programático y se emitan recomendaciones. Generalmente, a la par de si tenemos un caso RR o multifármaco resistente, ¿puede iniciar un esquema de tratamiento de segunda línea? Sí, pero se debe de garantizar que esta muestra fue enviada al laboratorio para que le procesen la segunda línea y podemos identificar de forma oportuna una resistencia agregada a alguna quinolona o a algún otro de los fármacos que integran el esquema de tratamiento. En el caso de los pacientes que tienen una resistencia a mono o poli, generalmente la resistencia a piracinamida, etambutol, streptomicina, el esquema de tratamiento generalmente no se modifica porque tiene que ver en el momento que nos llega el diagnóstico. Es decir, es generalmente por cultivo y el diagnóstico de esa resistencia la estamos recibiendo 3 o 4 meses después, máximo, de haber iniciado un esquema de tratamiento. Mínimo serían los 2 meses. Si ya tenemos esta situación, está reportando esta resistencia, generalmente la persona va a recibir un esquema de tratamiento individualizado para no MFR, que es como se define un esquema para que pueda hacer pasar este esquema de tratamiento a la corte de tuberculosis farmacoresistente, y generalmente tenemos que ver cómo va su evolución clínica y bacteriológica. Si va con buena evolución clínica y bacteriológica, pues podemos iniciar un esquema de tratamiento, podemos continuar el esquema de tratamiento que esté en ese momento, o podemos mantener una modificación de la fase de tratamiento. Esto va a depender mucho del momento del diagnóstico, como les decía. Si me está llegando el diagnóstico en los 2 primeros meses, cuando yo voy a pasar a la fase de continuación del tratamiento y veo que no está afectado ni la isoniazida ni la rifampicina, puedo modificar el esquema de tratamiento sin ningún problema. Pero si mi paciente ya me llega el resultado después de 2, 3 meses y lo ideal es que mantengamos al paciente con fase intensiva, podemos continuar y concluir el esquema de tratamiento sin ningún problema con estos 4 fármacos. Entonces, eso va a depender mucho, también de la disponibilidad de medicamentos, pero tiene que ver con la evolución clínica y bacteriológica que tenga la persona afectada. En el contexto de la resistencia isoniazida, sí es importante mencionar, porque hay muchos escenarios y va a depender mucho del método diagnóstico que se está sometiendo para el reporte de la resistencia y el tiempo en que me va a llegar el resultado. En ese contexto también es un paciente que va a recibir un esquema llamado individualizado para no multifármaco resistencia, pero vamos a decidir cuál esquema dependiendo del momento en que me llegue este reporte. Y eso tenemos estos 4 escenarios. Uno sería un paciente que no inició esquema de tratamiento, que nos llega el resultado de resistencia y que sabemos de que efectivamente no ha consumido fármacos y es sensible a quinolona y es resistente a isoniazida. Sin ningún problema a este paciente le podemos agregar un esquema de tratamiento con quinolona, sería la levofloxacino, que favorece mucho más con la rifampicina versus la moxifloxacino, no es tan recomendado con la rifampicina. Después se recomienda más que nada el uso de la quinolona, sería la levofloxacino. Y se puede dar ya sea la fase intensiva de tratamiento, el llamado DOLBAT, fase intensiva,
con la finalidad de garantizar la adherencia al tratamiento, porque serían 4 tabletas nada más. Si hacemos la división de medicamentos y le damos rifampicina, etambutol y piracinamida, si contamos las tabletas van a incrementar porque van a ir de acuerdo a kilogramo de peso. Entonces, si la persona tiene un peso, digamos, entre menos de 50 kilos, podemos ir modificando de acuerdo al número de tabletas, o si es mayor de 50 kilos, pues damos una dosis estándar de 4 tabletas del llamado DOTBAL, del comprimido único. No importa que tenga la isoniazida, sabemos que es resistente a isoniazida, pero se lo podemos dar sin ninguna situación. Esos pacientes generalmente ese esquema de tratamiento lo comprenden la mayoría de nuestros pacientes con este tipo de resistencia a medicamentos. Si mi paciente ya inició un esquema de tratamiento con los 4 fármacos, pues hay que ver cómo va la condición clínica bacteriológica para decidir si se modifica o se suspende el esquema de tratamiento y se hace alguna otra cosa más. Pero si tiene una buena respuesta clínica, pues continuemos con los fármacos. Digo, lo ideal sería mantener la fase intensiva durante todo el esquema de tratamiento. Pero bueno, hay pacientes que de pronto inician el tratamiento y proponen agregarle una quinolona, e incluso le suspenden el tratamiento y lo someten a una nueva valoración. Lo ideal es no suspender el tratamiento hasta que tengan ustedes una valoración por el CUEFAR o por el GANAFAR. En ese contexto tenemos que ver esta parte de que, bueno, si el paciente ya ya decidieron concluir el esquema de tratamiento y clasificarlo como fracaso, tendríamos que someterlo a una nueva prueba de sensibilidad como es el EXPER para garantizar que esta persona continúa sensible a este medicamento y recabar el resultado de quinolonas. Si vemos que no hay situación de una resistencia agregada más a rifampicina o a quinolonas, puede iniciar igual un esquema de tratamiento con quinolonas y con los fármacos de primera línea, pero sería un nuevo esquema de tratamiento, no el que ya recibió o el que está recibiendo, tenía que ser otro nuevo esquema de tratamiento. Tenemos que fracasar el anterior, agregar un nuevo folio de plataforma y ahora anexarle este nuevo esquema de tratamiento. Si esta resistencia se conoce tardíamente, que generalmente es lo que les mencionaba, pues aquí tenemos que ver si el paciente igual tiene una mala evolución bacteriológica y clínica, hay que pensar que la persona ya quizás amplificó la resistencia y tenemos que volver a someterla a pruebas de sensibilidad. Si tiene una evolución clínica y bacteriológica adecuada, simplemente es completar su esquema de tratamiento y seguir haciéndole el seguimiento bacteriológico con baciloscopía y cultivo para poder tener una definición clara de que si es curación al esquema de tratamiento esta persona. Todas las personas con tuberculosis resistente que van a ser sometidos a un esquema de tratamiento requieren una valoración inicial y una valoración durante toda su fase de tratamiento. Entre la valoración inicial o 0 sería contar con los estudios de laboratorio, de gabinetes básicos, pruebas de sensibilidad, estudio oftalmológico, psiquiátrico, audiometría si llegaran a ocupar algún tipo de inyectable como es la amicacina, estudios el otro estudio de gabinetes y electrocardiograma. Entonces tenemos que tener en cuenta toda esta situación de cuáles son los laboratorios que tenemos que tener como basales para que la persona pueda recibir un esquema de tratamiento y posteriormente durante su evolución también debemos de hacer esos estudios como parte de su seguimiento, con la finalidad de poder identificar reacciones adversas a los medicamentos derivados de su exposición al mismo. Aquí está como un resumen cuáles serían los laboratorios básicos. Sería el laboratorio de gabinete. Lo importante es primero tener una prueba de sensibilidad que esté vigente, es decir, que sea 3 meses como máximo posterior a la fecha de que se emite el resultado. ¿Por qué? Porque tiene que ver una con bases bacteriológicas y otra porque si el paciente ya tardó mucho después de un resultado de resistencia, es frecuente que esta persona a lo mejor ya haya pedido o solicitado la atención en un medio particular o haya sido referido a algún hospital y puede haber sido ya expuesto a algún medicamento de segunda línea. Por eso es importante limitar el tiempo de en cuanto conozcamos el resultado de resistencia, se llene todo el protocolo de estudio correspondiente y tener ya estos estudios laboratorios basales para no tener que estar esperando el resultado de ellos o que les den cita para que los realicen. Igual todos los laboratorios de gabinete y tanto de laboratorio tienen una vigencia de 3 meses posterior a su emisión y son lo que es una biometría hemática completa, química sanguínea, pruebas de funcionamiento hepático, electrolitos séricos en específico en pacientes con resistencia RR, MFR, PXDR y XDR, el electrocardiograma y radiografía de tórax o tomografía dependiendo de la situación de la persona. Y en el electrocardiograma es importante que se haga la medición en intervalo QT para ver efectivamente cómo está de forma inicial y posteriormente en el seguimiento. Y complementarios, bueno, pruebas de funcionamiento renal, hemoglobina glicada, perfil tiroideo y audiometría, que serían como parte de acuerdo al tipo de comorbilidad que tenga la persona afectada. Si lo pueden hacer de forma basal a todos, se los podemos hacer sin ningún problema.
Y ya durante el tratamiento, pues hay que darle un seguimiento clínico mensual, seguimiento por el líder clínico, el seguimiento bacteriológico que les dije es bien importante y que debe ser mensual con vaciloscopía y cultivo, identificación y manejo de reacciones adversas, manejo de comorbilidades, atención de la salud mental, manejo de aspectos sociales y estudio de contactos, para hablar del manejo integral de la persona y una atención centrada en la persona afectada. Esto que es que contribuir a que tengamos un tratamiento estrictamente supervisado, apoyo de las redes de enfermería, capacitación del personal, que es importante para que sepan las personas por qué reciben el esquema de tratamiento, por qué es necesario el abordaje integral de la persona, cuáles son las reacciones adversas que se pueden esperar y cómo derivarlas. También apoyarnos con algunos otros socios en los que pueden aportar despensas, vales de transporte, incentivos financieros, para que la persona no tenga que decidir entre tomar el medicamento o seguir trabajando. Visitas domiciliarias si fuese necesario, consejería a la persona afectada y a la familia y apoyo psicológico. Siempre tener de la mano la parte de psicología o de trabajo social que nos puedan apoyar para estar orientando a las personas afectadas. Ya con toda esta información que se tiene, se puede diseñar lo que es un esquema de tratamiento, pero tenemos que partir de un protocolo de estudio. El protocolo de estudio, que más adelante también les van a informar ya más a detalle, simplemente que es parte del proceso, se compone de formatos en los cuales tenemos la información básica necesaria de la persona afectada. Y eso lo componen 5 formatos, que es el historial farmacológico, la historia clínica epidemiológica, la escala de riesgo de abandono, el resultado de sensibilidad y una recomendación o dictamen del Comité Estatal o del GANAFAR, aunado a los estudios de laboratorio y gabinete. Aquí lo importante de esa información es que es información actual y congruente y completa. No se aceptan de pronto documentos que estén con falta de alguna información, que sean incongruentes o que no sean completos, porque no se van a poder dar una revisión o una recomendación de tratamiento. Se puede revisar y se emite un oficio dando las recomendaciones de información faltante o de la información que está está inadecuada para tomar una decisión. Pero lo ideal es que no estemos haciendo esta situación de forma continua, sino que los formatos que nos llegan al programa nacional ya sean todas revisadas por su nivel estatal, por su nivel jurisdiccional, que estén bien revisados para que se haga todo en un solo momento y no tengamos que estar postergando una recomendación de tratamiento porque la información viene incompleta o viene desactualizada. Con esa información se emite un oficio en el cual ya sea de dictaminación, ya sea por el Grupo Asesor Nacional de Farmacoresistencia, porque se revisó directamente en las sesiones de los días jueves, o una recomendación, digamos, normal o con unas recomendaciones oficiales acerca del manejo clínico y programático. En ese sentido, tenemos que tener en consideración esta parte de esta recomendación del tratamiento para que sepan cuál es el esquema de tratamiento que deben de solicitar. Aquí lo marca el recuadro, cuál es el medicamento, cuáles son las fases, cuáles son las dosis para que no tengan alguna situación. Ojo, es importante mencionar que el bedaquiline es un medicamento que tiene una variación en las fases de tratamiento, por lo tanto, deben de tener en consideración este recuadro para que tengan bien identificado cuál es la dosis y cuál es la frecuencia en la cual deben recibir los medicamentos las personas afectadas. Y el resto de la información lo que hace son recomendaciones tanto del documento que nos llega como recomendaciones clínicas o programáticas agregadas al esquema de tratamiento. Posteriormente a que se emite esa recomendación de tratamiento, el nivel estatal debe solicitar el esquema de tratamiento. Este puede ser para casos nuevos o casos que ya estén en tratamiento. Se ocupa este archivo igual que posteriormente tener una charla en el cual se les informa cómo se hace el llenado, cómo debe hacerse llegar al programa nacional, pero aquí lo importante es que tengan ustedes con toda la información que se emite de un oficio y del seguimiento que tengan los pacientes que estén en tratamiento, puedan ver cuál es el esquema de tratamiento que van a estar solicitando al programa nacional de forma de semestral. Es importante ver las causas de los medicamentos, qué cantidades han recibido y si la persona durante ese esquema de tratamiento ha tenido alguna diferencia entre su dosis, ya sea por baja o subida de peso o ya sea por alguna presencia de un efecto adverso. Entonces es importante que tengan toda esa información al momento que requisitan un medicamento. Como tal, el proceso es que el Programa Nacional recibe desde el almacén central hasta el Programa Nacional de Tuberculosis, que es el almacén de tránsito, al almacén estatal y de ahí a las oficinas, jurisdicciones, los procedimientos de salud. Siempre debe de haber este proceso para poder hacer llegar el medicamento a la persona. Entonces, siempre es importante que tengan en consideración todo el tiempo que puede tardar para que llegue este medicamento a la unidad de salud.
En cuanto ustedes envíen la información del protocolo completa, se hace la revisión, se manda también una requisición adecuada, completa, podemos agilizar el proceso y que ese medicamento llegue lo más pronto posible a la unidad de salud. E igual tiene que ver un poco con la situación de que el Estado también nos haga llegar la guía para recolección a domicilio para que el medicamento sea enviado a los estados. Hay unos estados que acuden directamente al SENAPRES a acudir por el medicamento, otros que mandan la guía. Entonces, también es la parte de la gestión que haga el Estado para que estas guías o este personal que acuda por el medicamento se haga lo más pronto posible en cuanto nosotros nos notifiquemos que está el medicamento disponible para que llegue a sus estados. También se emite como tal una salida de medicamento y un oficio porque finalmente estos insumos que se están otorgando son dinero en especie y tenemos que dar una cuenta pública a esos insumos que se están proporcionando a todas las entidades federativas. Y posteriormente ya viene la parte de la notificación de los casos, que es también parte del seguimiento que vamos a estar evaluando. Actualmente tenemos un sistema de información aunado al SINAVE, al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Anteriormente teníamos lo que era el sistema de información macro, entonces deben de ver los responsables estatales que tengan esas bases de información, tanto de la macro y que conozcan lo que es el SINAVE, para que puedan ir conociendo su panorama epidemiológico. Actualmente en el SINAVE pues tenemos varias oportunidades como son el tener con varios rubros que nos permiten contar con toda la información de las personas desde que es un caso, un posible caso de tuberculosis hasta tener una confirmación diagnóstica, hasta posteriormente ya iniciar un esquema de tratamiento, ver su evolución bacteriológica, ver presencia de reacciones adversas ya por cada persona de forma detallada. Entonces es importante que conozcamos todas las variables que compone este sistema de información y que finalmente viene un estudio epidemiológico y en un estudio de seguimiento. La importancia de este sistema de información es que tiene esta vinculación de parte de programa, parte de epidemiología y parte de laboratorio, en el cual la información ya la tenemos un poco más ampliada en el sentido de que ya tenemos la información desde el punto focal, que es de la unidad de salud, hasta la parte del laboratorio. Entonces tenemos toda esta información que nos ayuda a tomar decisiones y a lo mejor es mucha información, pero si la sabemos explotar y analizar, podemos tener un contexto epidemiológico y poder tomar mejores decisiones para el abordaje de las personas afectadas. Vienen lo que son los esquemas de tratamiento, e igual van a tener una charla exclusiva para lo que son los sistemas de información, pero bueno, es importante que tengan ese contexto de los esquemas de tratamiento que se utilizan para tuberculosis y que si de pronto tienen alguna duda de cuál es el esquema que se debe de proporcionar en tuberculosis resistente, en los oficios de recomendación nosotros ponemos cuál es el esquema que deben de colocar. Es importante que identifiquen bien toda esta información y que esa información lo compartan como tal a los niveles jurisdiccionales y locales para que tengan una información de calidad y que puedan tener ustedes una información real al momento de que hagan sus análisis y descargas de la información. También otro formato que se sigue ocupando es la tarjeta de tratamiento. En este contexto ya nada más se ocupa una sola. Anteriormente había una para tuberculosis sensible, una para resistente y una para infección de tuberculosis latente. Actualmente se ocupa solamente una sola tarjeta en el cual va a depender de qué paciente estemos atendiendo, se va a requisitar esta tarjeta de tratamiento. Entonces podemos tener un paciente que sea farmacoresistente, puede ocupar este tipo de formato sin ninguna situación. Aquí lo importante es que se tenga la información completa de esta persona al momento de que se llenen los tarjeteros. Finalmente, nada más para recordar, es que siempre estemos con esta parte de la tuberculosis, de que son 3 puntos focales, que es la detección, el diagnóstico y el tratamiento. No importa si es resistente o es sensible, siempre nos basamos en esta parte de la detección. Y es importante saber que en tuberculosis sensible o resistente, aquí no hay gran diferenciación. Generalmente la persona afectada va a tener los mismos síntomas de acuerdo a la localización de la enfermedad. Pensar en una tuberculosis pulmonar, pues va a tener expectoración, van a tener también pérdida de peso, fiebre, fatiga, hemoptisis o alguna otra condición de acuerdo a la presentación o localización de la enfermedad. Pero algo bien importante que empezamos ya a identificar son los grupos de riesgo. ¿Por qué? Porque ya empiezo a identificar si este paciente viene de alguna condición, de algún riesgo de haber recibido tratamiento previo, de que venga de alguna situación de prevalente, es contacto, ya podemos empezar a caminar a que este paciente sea un foco rojo para poder hacerle los siguientes procesos que sería un diagnóstico. En TB sensible, generalmente el diagnóstico es bacteriológico, clínico, radiológico, epidemiológico. En el caso de tuberculosis resistente, tiene que ser a fuerzas bacteriológico y con confirmación de las pruebas de sensibilidad.
Si ustedes me hablan acerca de una tuberculosis farmacoresistente y no tenemos el patrón de resistencia, no podemos hablar de farmacoresistencia. Podemos suponer que es un paciente con grupo de riesgo, pero no en ese momento no hay una comprobación bacteriológica que me identifique una resistencia a medicamentos. Eso es donde empieza ya a hacerse la diferenciación entre TB sensible y TB resistente. Y en el tratamiento, pues generalmente el TB sensible en una localización el pulmonar, generalmente son 6 meses, a menos de que sea una tuberculosis a nivel ósea o meningia que se va a 9 o a 12 meses, pero generalmente las en tuberculosis son 6 meses. En TB resistentes, pues se va mínimamente a 6 meses, es un caso mono o poliresistente, hasta 20 meses es un caso ya RR, MFR, pre-XDR o XDR. Entonces, ahí empieza a haber grandes diferenciaciones para que podamos saber cómo hacer una detección, diagnóstico y tratamiento en tuberculosis sensible o resistente. Pero en cualquiera de los dos debe haber un manejo integral, interprogramático e intersectorial para tener un abordaje completo de la persona. Es importante mencionar que en este proceso de que va desde hacer el diagnóstico hasta la clasificación final de la persona, va a pasar por varios procesos, como realizar un protocolo, una revisión del caso, una emisión de dictamen, un inicio de esquema de tratamiento, un seguimiento clínico, un manejo de reacciones adversas y complicaciones, un estudio de contactos durante todo este proceso y aplicar lo que es el marco legal, que son nuestros documentos normativos, como es una ley general de salud, declaratorias de emergencia, programas de acción específico, una norma oficial mexicana, guías que tenemos, documentos consolidados, manuales de procedimientos, manual de documentos, oficios o minutas que se están mandando para que puedan fortalecer esta parte del manejo clínico y programático de las personas afectadas. Como les mencionaba, eso es manejo integral, intersectorial e interprogramático. Y hacer intervenciones de condiciones sociales para que la persona se favorezca en lo que es la adherencia al tratamiento. Y bueno, posteriormente una clasificación final, recordemos que no ahí se queda todo el proceso, sino con tratamiento post-tratamiento, que generalmente es por 2 años. Estar evaluando a esta persona y también a sus contactos a que sigan posterior a ese tratamiento para identificar de forma muy oportuna una recaída a tratamiento o quizás una reinfección. Como tal, el abordaje de la tuberculosis resistente, como les mencionaba, parte de sistemas sugestivos o de tuberculosis confirmada, identificar que la persona pertenezca a algún grupo de riesgo. Si estamos identificando a esta persona, someterla a una prueba de sensibilidad de fármacos, ya sea un expert, ya sea cultivo, pruebas de sensibilidad, lipas o incluso secuenciación. Hacer una vigilancia rutinaria habla eso, ¿no? Hacer desde la identificación de grupos de riesgo hasta hacer una prueba de sensibilidad. Y finalmente, con esta vigilancia tenemos que hacer una detección y un tratamiento oportuno de la persona afectada para que podamos diseñar el esquema de tratamiento y no solo el esquema de tratamiento, recibe una atención integral y basado en la persona, no en los servicios de salud. Y en esta parte tenemos este engranaje entre la parte de laboratorio, la parte clínica y la parte programática. Con programa no podemos caminar solos, tenemos que hacer esta vinculación con estas partes, como es la parte del laboratorio y con la parte de la clínica de primero, segundo, tercer nivel. ¿Por qué? Porque requerimos estudios de laboratorio, estudios de gabinete, intervenciones a lo mejor de alguna interconsulta con algún especialista y siempre pues de la mano siempre lo que es el acompañamiento del primer nivel de atención porque son la parte focal que vela y atiende a las personas afectadas. Es importante mencionar cuáles son las medidas de control de infecciones en tuberculosis, pues son 3, son las medidas administrativas gerenciales, las medidas de control ambiental y de protección respiratoria. Si solo queremos aplicar una de ellas, no va a ser factible. La más importante es la medida de control gerencial. Si queremos controlarlo a través de medidas ambientales o de protección respiratoria, nos quedamos cortos. Eso no va a aplicar para poder controlar la tuberculosis. Tenemos que aplicar las medidas de control gerenciales administrativas, que es hacer una detección, un diagnóstico, dar un tratamiento, un seguimiento, monitoreo, capacitación y gestión. De lo contrario, aunque apliquemos esas otras medidas como son el hacer una ventilación, el usar un cubrebocas, el usar un N95, una mascarilla no nos va a facilitar porque finalmente la persona va a seguir ahí y si no la estamos diagnosticando va a estar contagiando a la comunidad y bueno, en esa comunidad pues estamos también nosotros. Es importante entonces aplicar siempre las medidas gerenciales administrativas como parte focal y las de control ambiental y de protección respiratoria son complementarias a las primeras. Y eso sería parte de lo que son las medidas de control de infecciones en tuberculosis. Y creo que con eso concluiría mi charla. Muchas gracias.
Cualquier duda que tengan, aquí les dejo mi correo electrónico, nos puedan hacer llegar sus dudas acerca de la situación que ustedes más les llame la atención, o alguna situación en particular que tengan sobre alguna persona afectada que tengan en ese momento, o sobre algún proceso como tal. Y bueno, aquí están también todas las personas que, además de la doctora Fátima y la doctora Marta Angélica, que son la directora y la subdirectora del Programa Nacional, están apoyando en la parte del componente de tuberculosis y que nos ayudan para hacer lo que es que el medicamento llegue a los estados, ayudar la parte de la situación de la notificación de los sistemas de información y de las adquisiciones de los medicamentos. Agradecemos su atención. Saludos.